ocasión, en la conferencia inaugural, nos hablará don José Antonio López Trigo, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y nos hablará sobre el Alzheimer, de dónde venimos y dónde vamos. Y modera esta mesa es don Ángel López, es jefe de residencia del Centro Asistencial San Camilo, compañero de la casa. Pues Ángel, si quieres, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente, José Antonio. Tenemos el privilegio de presentar a una persona de extraordinaria valía y relevancia en el mundo de la geriatría y gerontología, tanto por su conocimiento como el lugar que ocupa en una de las sociedades españolas más prestigiosas en el ámbito de la geriatría y gerontología. Persona que va a impartir la conferencia inaugural de estas 18ª jornadas de Alzheimer. Está con nosotros el doctor José Antonio López Trigo. Malagueño de nacimiento, es especialista en geriatría y diplomado en gerontología social. Es además académico de ciencias y ha estado vinculado durante 19 años a la Universidad de Málaga, con responsabilidades en el área de microbiología y salud pública. Actualmente desarrolla su labor profesional en el área de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, en el Hospital Quirón de Málaga como jefe del servicio de geriatría y ejerce también como médico de residencias, campo en el que tiene una dilatada experiencia. Por si esto fuera poco, desde junio del 2013, también presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la SEG, sociedad científica de la que ya venía participando muy activamente como miembro del Grupo de Trabajo de Atención Sanitaria en Residencias y tesorero durante las 2 legislaturas previas a su elección como presidente. Institución que, como él mismo dice, es una sociedad mayor dedicada a las personas mayores. Pues en mayo cumplirá nada menos que 67 años. Nació en 1948 fruto de la unión de conocimientos e interés por el beneficio de los mayores de un grupo de profesionales científicos, médicos, entre los que destacaban médicos tan importantes como don Gregorio Marañón, el doctor Francisco Vega Díaz, Manuel Beltrán Baguena y el doctor Francisco Grande Cobian. Tiene una meta muy clara, el respeto a nuestros mayores, así como trabajar para mejorar su calidad de vida y conseguir en lo posible que sean nuestros mayores quienes decidan y gestionen lo que quieren en su vida. Doctor López Trigo, muchas gracias y escuchamos con suma atención. Muchas gracias. Casi voy a hablar de si puede ser. Algo breve. Muy buenas tardes, personal directivo de esta casa. Muchísimas gracias por su amabilísima invitación a esta jornada, la número 18, cada vez con más éxito. Moderador, don Ángel López, muchísimas gracias por esos elogios inmerecidos. Cumple 67 años la sociedad, yo no. Es que he visto alguna cara y de asombro y dice, no, pues no lo lleva mal, no. Es la sociedad española la que es mayor, yo también, y espero llegar a los 67. Bueno, la verdad, y fuera bromas, es un auténtico placer y un honor representar a mi institución en una institución que es referente y en un centro que es un centro de referencia en la buena atención, en la buena práctica de la atención, a mí me gusta decir del acompañamiento de la persona mayor. Buenas tardes, amigos lusófonos. É um prazer compartir com você este evento. Bem-vindos. Eu falo fatal portugués. Y hablar de quizás, y sin quizás, no la enfermedad, sino las enfermedades. La enfermedad de Alzheimer no es una. La enfermedad de Alzheimer es distinta en cada persona. Y me atrevería a decir que son 2 por persona. Persona y la persona que cuida a la persona. Vamos a hablar de la enfermedad quizás la más compleja que existe, quizás la más devastadora de las que existen, porque despersonaliza. Eso lo hacen muy pocas enfermedades, lo hacen muy pocos procesos. Terminar con el no reconocimiento de la propia persona, el no reconocimiento de las personas que lo rodeamos, porque hemos dejado de conocer a la persona que conocíamos cuando no tenía la enfermedad. Me han pedido que hable de dónde venimos y dónde vamos. Hombre, algo sabe uno de dónde venimos.
porque esto viene en los libros y se lo lee. Saber dónde vamos se me antoja complejo, pero también, como todas las cosas complejas, se me antoja apasionante. Y donde hay pasión hay esperanza. Yo espero que al final de esta charla con ustedes quede ese algo de esperanza y que nos traslademos nuestra propia responsabilidad para mejorar hasta donde podamos la atención, hasta donde podamos la investigación, y si no la curación, porque hay enfermedades que no tienen cura. A mí me decía mi jefe, esta enfermedad no tiene cura, pero tiene tratamiento. Todas las enfermedades tienen tratamiento, absolutamente todas. Si nuestro tratamiento es acompañar a la persona y, como se hace desde esta institución, humanizar el cuidado, estamos dando el mejor de los tratamientos que tenemos para enfermedades como esta. ¿De dónde venimos? Pues miren, yo voy a hablar algo de la historia de la enfermedad y de todo eso que podíamos ver ahí, que es el reloj de la historia de la humanidad. Hablaríamos casi de los últimos 8 o 9 segundos. Vayamos a hablar de 2 siglos. Somos muy poquitos, infinito de la vida, somos absolutamente casi nada, somos milésimas, nuestra vida son centimillonésimas de segundo. Y vamos a hablar solo de una parte, de la parte final. Incluso esto podría ser muy fácil si yo arrancara con estas 2 personas que les presento, porque las van a ver a lo largo de la exposición, y a las 2 se ha referido don José Carlos Bermejo. Por cierto, es un compromiso hablar después de José Carlos, porque dice tanto y también que cualquier cosa que dice uno ya empieza a medirse con lo que ha dicho el anterior y realmente es comprometido. Y José Carlos Bermejo se ha referido a estas 2 personas, al doctor Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, siempre se nos olvida una de las 2 especialidades, esa señora que es la auténtica protagonista de los desvelos del doctor Alzheimer, August. En todos los libros viene D, August D. ¿Ves? August Deter es el nombre de esta señora. Es en la que se describe la enfermedad de Alzheimer. Pero si uno quiere ser medianamente justo para hablar de la enfermedad de Alzheimer, se puede limitar a empezar aquí, 1901, que es cuando esta señora ingresa en la institución donde trabaja el doctor Alzheimer. Pero la enfermedad de Alzheimer no es la enfermedad de Alzheimer desde 1901. Se llama enfermedad de Alzheimer, luego lo veremos, desde 1910, pero realmente la historia de la enfermedad empieza mucho antes. Y empieza cuando el conocimiento humano es capaz de transcribir aquello que ve. Y tenemos referencias en el papiro de Eber. Siento que al pasar de un ordenador a otro la presentación se haya desconfigurado un poco. Pero tenemos referencias sobre el deterioro que sufre la mente de las personas mayores, miren, desde 2450 años antes de Cristo. Está referenciado. En el papiro de Ebers también se hace una completa descripción de qué es la vejez, qué pérdidas acompañan a la vejez, y entre otras cosas se dice que a la vejez le acompañan pérdidas en las facultades intelectuales. Tenemos referencias en la Biblia, y tenemos referencia al cuidado. Hay una tendencia en el cuidado, concretamente el tsunamitismo, que la hemos llevado con nosotros hasta el siglo XVIII prácticamente, hasta que Tomás de Sydenham hizo sus postulados, y a partir de ahí se empieza a tratar, se empieza a atender de otra forma, y se considera que para aliviar los síntomas de la vejez no basta con poner el calor de una persona joven al lado. Como cuando en la Biblia se describe, en el Eclesiastés se describe el tratamiento que recibe para sus males de la vejez el rey David, y le acompaña una virgen tsunamita, de ahí lo de tsunamitismo. Pero miren, 2 milenios antes de Cristo, en los fundamentos de la doctrina ayurveda, y concretamente en esa parte de la doctrina ayurveda que se dedica al cuidado del cuerpo y el alma, ya aparecen, de los 8 libros que constituyen esa parte dedicada a la salud en la doctrina ayurveda, concretamente en el libro 4, un libro que se llama Jara, ya aparecen fundamentos para entender cómo cuidar a las personas mayores y para describir cómo envejecemos, e incluso algunas recetas para obtener el rejuvenecimiento. Ven que eso del anti-aging, que por cierto me parece una barbaridad, algo que sea bueno no puede llevar el anti delante, ¿verdad? Y pues ahí están los primeros movimientos anti-aging, si ustedes quieren utilizar ese término. Y qué curioso, que el término jara, que es una palabra en sánscrito, se parece mucho al vocablo que utilizamos para hablar de la geriatría.
Jara se transformó en Jeria. Ya seguimos utilizando, o la utilizamos. Pero quizás las primeras descripciones ricas de qué es una demencia, no se puede llamar enfermedad de Alzheimer hasta 1910, lo recuerdo, para que no digan, este se está yendo por los cerros de Úbeda. Las primeras descripciones las hace perfectamente Hipócrates. Hipócrates de Clos, 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. Cuando ya habla en su tratado de los aires, las aguas y los lugares, de dos cosas que son esenciales y que hoy hacemos esenciales de la medicina, de las ciencias de la salud. La influencia del ambiente en las personas, las aguas, los aires y los lugares, y de las modificaciones que sufre el organismo con el paso del tiempo. Y la primera descripción como tal, y la primera vez que se utiliza el término demencia, 2 siglos antes de Cristo, lo hace Areteo de Capadocia, que ya habla de la demencia senil. Y por primera vez se relaciona, tanto en la Grecia antigua como en la Roma antigua, se relacionan la demencia con la vejez. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desliar cosas. Una cosa es que la demencia se asocie con la vejez y otra cosa es que sea propio de la vejez que las personas se demencien. Por lo tanto, yo les sugiero que si alguien les comenta que tiene alguna pérdida por el paso de los años, porque se le olvidan las cosas, porque oye mal, porque ve mal, nunca digan que eso es de los años. Porque si con 80 años todos tuviéramos demencia, no habría premios Nobel con 82. Hay 9 premios Nobel con más de 80 años y 2 con más de 90. Y se les ha concedido, no han llegado a mayores después, no, se han concedido los premios Nobel con esas edades. Y el primero que rompe una lanza a favor de eso, aparte de las descripciones que hace tanto Lucrecio como Celso, el primero que rompe una lanza a favor de eso es Cicerón. En su libro, su tratado de Senectute, sobre la vejez. Dice que una cosa es envejecer y que otra cosa es enfermar. Y que no podemos imputar al envejecimiento enfermedades. Pero habrá personas mayores que enfermen. Y además habla sobre la discriminación por la edad. Y condena la discriminación por la edad. Posiblemente porque él iba cumpliendo sus años y había llegado cuando publica de Senectute a los 63. Y tenía una connotación especial, era una cifra mágica. Llegar en la Roma antigua a algo que sumara varias veces 7. 63 son 9 grupos de 7 años. Y el 7, que no es el número mágico de la Biblia, está escrito antes de Cristo, lo hace la Biblia el número mágico. Pero el 7 son los elementos esenciales de la Roma antigua. 7 son los humores expandidos. 7 son los ciclos vitales, 7 años en este caso, los ciclos vitales perfectos de la persona. Y Cicerón con 63 escribe eso. Nos habla del término demencia como algo que se va a referir a lo largo de la historia de la literatura y se va a identificar como locura, pero también nos habla como una pérdida de memoria en la ancianidad por causa de una enfermedad. Saltando unos siglos, y yéndonos al siglo IX, ya vemos que hay honda preocupación en la medicina musulmana, en la medicina del mundo árabe, interesantísima medicina, interesantísima. Son los primeros que enseñaron a recetar, y los primeros que enseñaron a distinguir lo que sienta mal cuando uno receta de lo que sienta bien cuando uno receta. Hoy lo llamamos criterios de prescripción adecuada, pero ya estaban en el mundo de la medicina árabe. 2 obras muy curiosas y 2 obras importantes. Una, que nos habla de aquellos elementos que podemos utilizar para vencer la amnesia, la pérdida de memoria y fortificar la memoria. Y otro, en un tratado en el siglo IX de Shab Hunaim, fármacos para el olvido. Estamos todavía preocupados por encontrar fármacos que sirvan para paliar los olvidos. Ya habían empezado a probarse en esas épocas tan tardías. En uno de los bestsellers más importantes de la medicina de todos los siglos, el Canon de Avicena, libro escrito en el siglo XI,
se nos da toda una receta de cómo envejecer de forma satisfactoria, eso que tanto nos preocupa ahora. Y se dicen dos cosas que llevamos a nuestros días, y luego una que vamos a comentar como una curiosidad, como casi lo último que podemos tener por hacer para que el Alzheimer, para que esa enfermedad no se acuerde de nosotros. Pero aquí se nos habla, en el canon de Avicena, de dos elementos esenciales para envejecer bien. Uno, dormir lo suficiente, y dos, hacer una vida activa desde el punto de vista del ejercicio físico. Teniendo en cuenta que aquí el ejercicio físico era montar a caballo. También vamos a tener en cuenta que aquí las personas vivían 35 o 40 años de edad. Por lo tanto, no como hoy podemos indicar ejercicio físico montando a caballo a todas las personas mayores y muy mayores. Pero yo me quedaría con una cosa que ya descubre Avicena en el siglo XI. Son dos cosas relacionadas con el cerebro. Una es la estructura física del cerebro, describe núcleos como el núcleo caudado, describe partes como el vermis del cerebelo, hace descripciones anatómicas muy ricas, siglo XI, no hay microscopios, no hay autopsias. Él sabría lo que hacía para poder completar sus estudios, pero sobre todo describe otra cosa importantísima, porque no la pudo ver y no la pudo estudiar. Nos dice que en el polo frontal del cerebro está el sentido común y la capacidad de racionar. Y hoy día, cuando tenemos un paciente con un cuadro confusional, cuando tenemos un paciente desinhibido, decimos que está frontalizado, ¿no? Esta persona está frontalizada. Bien, desde el siglo XI sabemos que en esa parte del cerebro radica el control del sentido común, de la inhibición, de aquellas cosas que son o que deben ser socialmente aceptables, y del razonamiento. Luego viene una etapa magnífica para el arte, pero fatal para las personas mayores, el Renacimiento. El Renacimiento exalta la belleza de la Grecia antigua, de la Roma antigua, renace lo antiguo en lo esplendoroso, se oculta la vejez. Raramente vamos a ver un cuadro del Renacimiento con una persona mayor, raramente vamos a ver un cuadro del Renacimiento con alguien enfermo y mayor, con gesto de dolor. Eso se olvida, tiende a obviarse. Viene a ser así por ese miedo a envejecer ante no tener remedios para hacerlo. En la Edad Media, que siempre se ha descrito como esa edad oscura, no tan oscura, poco estudiada, ya se perseguía desde la alquimia la vida eterna, se buscaba la piedra filosofal a ver si realmente íbamos a vivir, íbamos a ser capaces de llegar a ser inmortales. No se ha conseguido, eso se considera fracaso y tiende a ocultarse en el Renacimiento. Y no es hasta que Paracelso, en su libro sobre las enfermedades que privan la razón, nos habla de los 5 grandes grupos de enfermedades mentales, que casi estamos llevando ya nuestros días, con muchas matizaciones, con muchos cambios, pero seguimos considerando casi prácticamente 5 grandes grupos. La epilepsia, que hoy la hemos pasado a las enfermedades neurológicas, no a las psiquiátricas, la manía, la locura verdadera que llamaba Paracelso, que hoy sería el equivalente a la psicosis o a la esquizofrenia, ¿no? A la psicosis esquizofrénica, el baile de San Vito, a pesar de ese nombre tan gracioso, mataba al que lo tenía, lo que llamamos suffocatio intellectus, que podríamos traducir hoy por la demencia. La considera en ese gran grupo de 5, en ese grupo de cinco grandes enfermedades. Y en el siglo XVIII, o a partir del siglo XVIII, aprendemos una cosa esencial. La demencia puede tener múltiples causas en su origen. Y eso va a ser complementario a lo que ocurre en el siglo XIX, en el que vamos a aprender que la demencia tiene un origen orgánico. La demencia deja de tener ese halo mágico de enfermedad castigo de los dioses que han tenido siempre las enfermedades psiquiátricas, o algunas neurológicas como la epilepsia. Castigo de los dioses siempre algo ha hecho esta persona, y los dioses lo han castigado con una enfermedad mental, nunca con una enfermedad física. Y los autores del siglo XIX nos enseñan que no, que hay un daño en la estructura cerebral, que hay una organicidad, que hay algo que se puede ver y se puede palpar y que somos capaces de identificar. Se comienza identificando a raíz de una enfermedad infecciosa, la parálisis general progresiva.
Es Bale, el autor que describe la enfermedad, el que nos dice, no, mire, esta persona ha perdido la razón, que al final es lo que significa demencia, estar fuera de la razón, ha perdido la razón porque tiene una enfermedad orgánica en su cerebro. En el caso de la parálisis general progresiva era la aracnoiditis quística, la inflamación y la formación de quistes en una de las meninges que envuelve a nuestro sistema nervioso central. Luego hay otro autor importantísimo, que es ese señor que tienen a su derecha, Binswanger, que nos dice que en el fondo de la demencia hay un trastorno circulatorio. La última de las teorías que manejamos actualmente, que anda en el mundo dando vueltas desde 1898. Y nos habla que la responsabilidad profunda en la etiología de muchas demencias, lo que subyace es el endurecimiento de los vasos cerebrales. Y las lesiones que en el parénquima del cerebro produce ese endurecimiento de los vasos, lo que hoy llamamos arteriosclerosis, o lo que se llamó durante mucho tiempo arteriosclerosis. Y hacia el año 1900, cuando todavía Alzheimer no conocía a la señora Auguste D., cuando todavía la señora Auguste D. no había tenido una clínica tan florida como para llevarla a ingresar a un centro de especial atención a enfermos psiquiátricos, pues ya existían individualizadas, lo que algunos autores llamaban demencia senil, lo que otros autores llamaban demencia presenil, porque se había presentado en edades distintas. Lo que Binswanger llamó demencia arteriosclerótica. Lo de la demencia arteriosclerótica ha pervivido prácticamente hasta los años 70. Yo a mi abuela la conocí demenciada siempre. Mi abuela materna, no tuve la suerte de conocerla en su razón. Hoy, por cómo evolucionó la enfermedad, por cómo se manifestó, por la cantidad, por el agarramiento que tenía de trastornos de conducta, pienso que tenía una enfermedad de Alzheimer en una variante frontotemporal. Pero entonces su diagnóstico era de demencia arteriosclerótica, era una arteriosclerosis cerebral. Pues bien, se conocían todas esas formas, más alguna otra, como eran las demencias de Huntington de las personas que tenían corea, los movimientos coreocetóxicos, que nunca vivían como para hacer una demencia senil, morían antes por su enfermedad. Y como era la enfermedad, como es la demencia frontotemporal, que fue descrita por Pick, luego vamos a ver, poquito antes de que Alzheimer describiese su enfermedad. Les decía que no es hasta 1901 cuando Auguste Deter ingresa en la institución donde trabaja Alois Alzheimer. ¿Y piensan ustedes que ingresa porque se le olvidan las cosas? ¿Ustedes conocen a alguien que se le haya ingresado alguna vez porque se le olvidan las cosas? ¿Verdad que no? ¿Y ustedes creen que ingresó porque tenía esa grafía, tenía esa forma de escribir tan peculiar? ¿O ustedes creen que ingresó porque había dejado de utilizar muchas palabras y tenía un lenguaje muy pobre? No, ¿verdad? Las personas cuando ingresan por una demencia ingresan o porque su capacidad funcional se ha deteriorado tanto que a pesar de que las criaturas que le cuidan en su casa lo intentan todo, no pueden, o bien porque hay una disrupción tal en trastornos de conducta que hace un manejo en el domicilio tremendamente complejo. Bien, pues esta señora ingresa por trastornos de conducta. Ingresa con un delirio celotípico. La tomó con su marido, que poco menos que se había acostado con todo el pueblo. Hizo un delirio de celos, una idea delirante de celos, una celotipia, y como no recibía respuesta positiva, porque la idea iba en progresión, pues generaba impulsividad, generaba agitación y generaba cierto grado de agresividad. Por eso se le ingresa. Y cuando se le ingresa y se le estudia, le llama mucho la atención a Alois Alzheimer todo eso otro, que no hubiera sido nunca motivo del ingreso. El empobrecimiento en el lenguaje, signo muy precoz en la enfermedad de Alzheimer, muy precoz. La alteración en la grafía, se le olvida escribir, una apraxia de la escritura, la capacidad para mantener una conversación y una desorientación absoluta en tiempo y persona. Como
ha dicho don José Carlos Bermejo anteriormente, Auguste fallece en 1906, no a consecuencia de una demencia no se muere nadie, se muere de complicaciones asociadas, y esta señora muere por una septicemia porque tenía unas úlceras por presión infectadas e hizo una neumonía, que es una causa muy frecuente de fallecimiento en nuestros mayores que tienen enfermedad de Alzheimer. Esa curiosidad a la que invocaba don José Carlos Bermejo de los Alzheimer le lleva a estudiar su cerebro, le lleva a hacer cortes en el cerebro y pasarlos por el microscopio entre cigarrillo y cigarrillo, y observa eso que dibuja, eso que pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva, que son aglomerados de proteínas en el cerebro. Las ve unas en forma de placas, porque están las proteínas muy juntas, y otras en forma de ovillos. Cuando lleguemos al hoy de la enfermedad de Alzheimer, dentro de unas cuantas diapositivas, verán que seguimos hablando de esas placas y de esos ovillos. Es más, como esos cortes del cerebro se conservaron en el Instituto de Neurología de Múnich, en 1998 un grupo de investigadores dijo: oye, vamos a sacar estos cortes de cerebro que hizo Alzheimer y vamos a reestudiarlos, a ver si encontramos algo distinto en la descripción y podemos enriquecer el caso clínico de la señora Auguste. Se publicó en Neurology en 1998 y la descripción fue exactamente la misma que la que hizo Alzheimer, a pesar de tener unos medios muy distintos en 1998. Pero fíjense, Alzheimer, además de muy trabajador, de muy tenaz, tiene una biografía preciosa, que les sugiero que la lean, porque estimula ver que había gente así y son los que nos han puesto en lo que sabemos. Además de tremendamente trabajador, de tremendamente curioso, de tremendamente buen médico, era tremendamente humilde. Y llamó a la enfermedad que describió una enfermedad grave característica de la corteza cerebral. Y no fue hasta 4 años después, cuando el que era su jefe, Emil Kraepelin, en una publicación de su manual de psiquiatría, decide, en honor a Alois Alzheimer, llamar enfermedad de Alzheimer a eso que Alzheimer llamaba enfermedad característica o enfermedad grave característica de la corteza cerebral. Por tanto, es a partir de 1910 cuando podemos hablar de esa enfermedad descrita con ese nombre. Pero como han visto antecedentes, tenemos desde 2 milenios y medio antes de Jesucristo. Y cuando se ha seguido investigando, cuando se ha seguido avanzando en el estudio del cerebro de personas afectadas de demencia, hemos visto fundamentalmente 2 grandes grupos de lesiones. Unas, las lesiones degenerativas, propias y características de la enfermedad de Alzheimer, y otras, las lesiones vasculares propias de la demencia vascular, propia de la enfermedad vasculocerebral crónica o enfermedad de Binswanger, que por eso se llama así. ¿Se acuerdan del señor gordote de barba blanca que estaba en la parte inferior izquierda de la pantalla? Y sabemos muy bien, hoy día, es rarísimo encontrar un enfermo de Alzheimer puro en el cuyo cerebro solo haya lesiones degenerativas, sino que cada vez más, cuando hacemos un informe de un paciente con una enfermedad de Alzheimer, solemos poner al lado con componente vascular, demencia vista de predominio de características clínicas de Alzheimer, pero el componente vascular en un cerebro envejecido suele estar presente. Y esas placas y esos ovillos que describe Alzheimer como el origen de la enfermedad a la que Kraepelin pone su nombre, en 1955, y de la mano del doctor Sir Martin Ruth, que fue Sir porque la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, estimó que era tan importante lo que aportaba al mundo de la ciencia, que le dio la pensioncita y el título. Eso el título está muy bien, pero estos están pensionados. Y pues estudiando esos cerebros, hace una gran consideración, y es decirnos que la demencia senil y la demencia presenil referida a la enfermedad de Alzheimer es la misma cosa.
Lo que es distinta es la edad de presentación exclusivamente. La evolución clínica luego varía, pero se refería a la patología que tiene el cerebro. Y hace otra cosa importantísima, es decirnos, las placas y los ovillos son los responsables de la enfermedad de Alzheimer. Pero en función de en qué cantidad o en qué densidad aparecen, porque hay placas y ovillos en todos los cerebros mayores. Y solo a partir de una determinada cantidad de placas y de ovillos, de material degenerativo, solo a partir de un determinado volumen en la masa cerebral, podremos hablar de la existencia de una demencia. Y eso tendrá traducción en la clínica. Luego verán por qué se lo digo. Y si hiciéramos una especie de calendario de lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XX en relación a la enfermedad de Alzheimer, desde que Alzheimer en 1906 escribe el caso clínico de la señora Detter y lo publica y lo comunica a otros compañeros y lo cuenta, y en 1910 Kreppel le da el nombre, hay una serie de hitos que yo creo que son importantes y que todos los que nos dedicamos al mundo de la demencia o a atender personas con demencia queramos conocer por cultura general, porque nos va a ayudar a mucho de saber cómo vamos y sobre todo hacia dónde vamos. Por ejemplo, en 1974, veníamos de un salto desde 1955, una centimillonésima de tiempo en el reloj de la vida, se crea el Instituto Nacional del Envejecimiento en Estados Unidos. Un instituto científico dedicado a ver cómo envejecemos. No a ver cómo enfermamos, sino cómo envejecemos. Vamos a aprender primero cómo es la naturaleza del envejecer y luego vamos a ver cómo envejecemos, cómo es la patología. En 1984 se describe por primera vez una sustancia, el beta-amiloide, es el que está dentro de esas placas, son los ladrillos de esas placas son tabiques. Donde aparece un tabique se corta la transmisión del impulso nervioso, se corta sobre todo la comunicación entre células nerviosas y aparecen los déficits. Bien, pues cada uno de los ladrillos de ese tabique es una partícula de beta-amiloide. Y la otra proteína protagonista del tema, la proteína tau, se descubre en 1986. Ni anteayer, ayer. En medio, esas fotos de esos dos señores que les pongo ahí, que seguro que les van a sonar. El que queda más a su izquierda es el profesor Reisberg, Barry Reisberg. Escala GDS, escala FAST. Es el primero que hace un estadiaje de la demencia y nos enseña fases de la enfermedad de Alzheimer. El segundo, otro psiquiatra americano, el profesor Jeffrey Cummings, que es el que describe con más riqueza todos los síntomas psicológicos y conductuales que están alrededor de la demencia. Es el que crea la escala MPI, que es la escala más utilizada para valorar la aparición de síntomas conductuales y de síntomas psicológicos en la demencia. En 1987 se hace el primer ensayo clínico con un fármaco que intenta ir contra ese beta-amiloide que 3 años antes se ha descrito como uno de los responsables de la enfermedad de Alzheimer, solo en 1987. El paracetamol se creó en 1940, para que nos hagamos una idea en el tiempo de los fármacos y de lo que le vamos a pedir a los fármacos. En 1991, un año importantísimo, se descubre la apoproteína E, y ustedes dirán, bueno, ¿y? Marcador genético. Si vamos a querer hacer diagnósticos precoces, tendremos que identificar a la población de riesgo. Y la población de riesgo luego lo vamos a ver. Mientras más envejece, mientras más determinantes genéticos tiene. Y este es un determinante genético, la apoproteína E. Y en 1994, no ven bien esa foto, pero es Ronald Reagan. Aquí en lo personal, por no tiene afecto, no he tomado café nunca con él, no lo conozco. Pero tiene una importancia vital para la investigación que este señor salga un día a una rueda de prensa y diga, tengo Alzheimer. Vital. Porque acto seguido se crea la Fundación Ronald Reagan,
y se inyectan millones y millones de dólares para la investigación. Hay que sentir que eso ocurra porque una persona padece una enfermedad. Debiera existir porque la sociedad se conciencia y para investigar lo único que hace falta es dinero. El talento está. El talento no hay que comprarlo, hay que comprar medios para que la gente investigue. Pero eso es un hito importante. En 1995, otro hecho importante desde el punto de vista de la investigación, se logra, voy a decir fabricar, pues sí, prácticamente fabricar un ratón transgénico que puede padecer enfermedad de Alzheimer cuando nosotros decidamos. Tenemos un modelo experimental que nos va a enseñar cómo evoluciona la enfermedad de Alzheimer en los cortes del cerebro y sobre todo va a ser buen receptor para probar fármacos, para probar medicamentos, a ver si en algún momento somos capaces de hacer algo para detener o para hacer regresar la enfermedad de Alzheimer. En 1999 se prueba la primera vacuna. Ya lo decía el director general que siempre hay mucho bombo alrededor de estas cosas, pero miren, si algo alguna vez va a ser efectivo para evitar una enfermedad, es una vacuna. Llamemos la vacuna, llamemos los tratamientos con anticuerpos monoclonales, llamémoslo como queramos. Algo que cuando actúe sobre esa ApoE que está ahí desde 1991, evite transmitir ese código que le va a decir a alguien enferma. Y la única forma es a base de pruebas. Se han probado hasta ahora 5 vacunas con mal éxito. Y por último, en 2009, y por no aburrir mucho con cosas, de años, empezamos a conocer qué son los biomarcadores y cuáles pueden ser buenos biomarcadores. ¿Dónde puedo tener certeza cuando encuentre algo que aumenta la probabilidad de una persona de tener enfermedad de Alzheimer? ¿Y por qué? Porque si sé que personas tienen probabilidad de padecer una enfermedad, puedo implementar medidas sobre esas personas. Tengo un recorrido vital, tengo tiempo para ver si soy capaz de hacer que no aparezca la enfermedad. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y qué impacto tiene la demencia? Pues miren, eso está hecho así, tirado a Google con lo primero que a uno se le ocurre. Por un lado, impacto científico. En el año 1935 había tres artículos en el mundo que hablaran sobre demencia. En 2014, más de 125.000, en revistas científicas. ¿Y el impacto en la calle? Pues el impacto en la calle es tal que si uno pone en Google demencia, simplemente, en 0,26 segundos van a aparecer 8.450.000 resultados. Y si en vez de demencia pongo Alzheimer, ¿qué ocurre? Más impacto todavía, porque las personas hablan de demencia y todo el mundo sabe lo que es el Alzheimer, pero no todo el mundo tiene claro qué es una demencia, y hay veces que saben que hay un trasiego de términos entre Alzheimer y demencia, lo hacemos lo mismo, lo utilizamos como sinónimo. Pero si ponemos Alzheimer, en los primeros 0,40 segundos, o sea, no ha llegado a pensar un segundo mi ordenador, ha encontrado aproximadamente 86.500.000 referencias en Google. 2 referencias, 2 por cada persona que hay diagnosticada de enfermedad de Alzheimer en el mundo. Por lo tanto, impacto social parece que tiene. Yo creo que en Google pocas cosas saldrán con más términos. El mismo Gran Hermano, alguna cosa de esas tan preocupantes para la sociedad. Pero enfermedades, le garantizo que solo hay un término que supera a Alzheimer en búsquedas, en hallazgos en Google, que es cáncer. Y si nos vamos a un buscador especializado de medicina que solo recoge revistas indexadas, o sea, ya no vale cualquier revista, tiene que ser una revista con impacto científico importante que se haya indexado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y que esté acogida a PubMed, o sea que ya son muchos requisitos para encontrar una revista. Pues si ponemos Alzheimer 2014 como criterio mayor de búsqueda, nos van a salir 5.443 artículos publicados en revistas de impacto. Parece que preocupa a la sociedad civil, a la sociedad científica, preocupa la enfermedad de Alzheimer. Y se han dado aquí unos datos consistentes y concluyentes de la importancia de la enfermedad y la importancia que va a tener.
Importancia que va a tener porque tiene mucho que ver con el envejecimiento y con algo que han comentado tanto don José Carlos Bermejo como el director general, el sobreenvejecimiento de la población. Ese es el cambio que ha hecho, el que está haciendo nuestra pirámide poblacional, y pasaremos posiblemente, y quizás sea una mala noticia para el auditorio, a que 1 de cada 4 de los que estamos aquí tendremos enfermedad de Alzheimer. Si vivimos los años que está viviendo de media la sociedad, y si no hemos encontrado ningún remedio, puede que no sea tan complicado como ustedes están pensando para que un cerebro no desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Y tiene un impacto sobre los sistemas de atención sanitaria altísimo, sobre los sistemas de atención social, sociosanitaria, impresionante, porque miren las cifras de prevalencia en función de la edad. Ya se ha comentado algo aquí. Entre los 85 y los 90 años, la prevalencia en España en 2007, en ese estudio de Vilalta France, pasa del 30%. 1 de cada 3 de nuestros nonagenarios tiene una enfermedad de Alzheimer. Y somos los segundos en el mundo en envejecer, detrás de las japonesas. Somos los segundos en el mundo en patología vascular cerebral, detrás de los japoneses, por lo cual parece que el pescado crudo y la soja protegen una parte, la degenerativa, no la vascular. Y somos los primeros en el mundo en degenerativas. Por lo menos los primeros en el mundo que analizamos y publicamos, que puede ser otra, ¿no? Bien, ¿y dónde estamos? Pues estamos en lo que sabemos desde el punto de vista de clínica de la enfermedad de Alzheimer, en un continuum, en una evolución, una involución del cerebro, desde aquello que ocurre en un cerebro, si hiciéramos 7 fases en la vida cerebral, en la vida intelectual, en la vida cognitiva y en la vida funcional de las personas mayores, si hiciéramos 7 fases, repito, vivimos personas de edad que tienen una capacidad cognitiva normal, viven en una fase 1-2, con pequeños olvidos, con pequeños despistes, eso sí imputables al envejecimiento, con pequeñísimas alteraciones en la memoria reciente, pequeñísimas, con un enlentecimiento en la procesación de los procesos mentales, que es fisiológico. Y todo esto es fisiológico hasta que no compromete la autonomía de la persona. Y en el momento que el impacto del deterioro cognitivo compromete la capacidad de la persona para hacer su vida autónoma en lo instrumental, en lo avanzado o en lo básico, tenemos que hablar de demencia. Yo creo que la gran aportación que se hace al concepto de demencia en la última revisión que publica la Sociedad Americana de Neurología y que firma también la Sociedad Americana de Geriatría, es desproveer del peso que tenía hasta ahora el componente cognitivo en la demencia. Hasta ahora la demencia era pérdida de memoria y decir no. Miren, es o pérdidas cognitivas, o pérdidas funcionales, o trastornos del ánimo y la conducta. Mientras más haya presente, menos tarda la persona en sufrir en su autonomía. Pero con una de las 3 por independiente podemos plantearnos el diagnóstico de demencia. Se le quita peso específico a la memoria en el diagnóstico de la enfermedad. Así podemos atravesar todas esas fases con una interfase que no se ha resuelto, porque es algo que se crea artificialmente, es un constructo, como dicen los que saben lo que es un constructo, que también es una cosa artificial. O sea, no sé qué hacer con esto, le voy a poner un nombre. ¿Por qué? Porque está en una interfase entre la gente que tiene una cognición normal y la gente que tiene una demencia. Son esos olvidos antes, pero que no impactan en la persona. Se le olvida su teléfono, pero sabe cómo mirar la agenda. Se le olvida una palabra, pero tiene tal capacidad o tiene tal reserva cognitiva que encuentra una que la sustituye, o que hace un circunloquio, que hace una perífrasis y al final me ha llevado al terreno que quería porque ha encontrado una expresión o una serie de palabras para describir aquello que yo le estoy preguntando. Y esa interfase la llamamos deterioro cognitivo leve.
Y son personas que además están muy atormentadas porque tienen pérdidas de memoria. Y como no tienen una demencia, se dan cuenta. Malo es cuando alguien te llega a la consulta. Yo trabajo en lo público en una unidad de demencia, y mi primera pregunta cuando me dice, bueno, es que mire usted que se me olvidan las cosas, yo cuando las veo muy preocupado me relajo, la verdad. Sí, ¿veréis por qué? Porque cuando les pregunto, ¿y a usted se le preocupa? ¡Buf! Mire usted, a mí me trae, uy, qué depresión más bonita tienes, y qué bien te vas a poner. Cuando no te preocupa que se te olviden las cosas, que posiblemente no te acuerdes de que se te olviden. Y cuando alguien utiliza la negación en la consulta, cuando alguien llega y viene con la hija, viene con el hijo, viene con la nuera, bueno, ¿y usted por qué viene? Y dice, no sé, porque me ha traído esta gente. ¿No? Y empieza la hija a decirte, digo la hija porque en España se cuida en femenino y singular, hasta el 88% de los casos, y cuando empieza la hija a decirte, pero usted es que se le olvidan las cosas. El otro día guardó los calzoncillos en el frigorífico. Y está la otra persona haciendo el signo de la negación. Esto no va conmigo. Está fuera de sí. Eso es demencia. Es lo que decían los romanos. Demente es el que está fuera de sí. Y lo está viendo todo desde el otro lado. Me dice, ¿quién habrá metido los calzoncillos en la nevera? Yo veo los calzoncillos en la nevera literal porque lo vi ayer. Es parte de ese problema de no reconocer las cosas, ¿no? de no saber lo que uno hace bien. Por eso claramente son demencias. Y esas personas que están tan preocupadas y que no tienen criterios de demencia, no pueden decir que hay un impacto en su vida, saben el día que cobran, no saben exactamente a lo mejor el día de la semana, pero se angustian por recordarlo y miran el almanaque. Y las personas viven en el deterioro cognitivo leve. Nosotros a ese grupo de personas le hacemos un especial seguimiento porque sabemos que uno sí, uno no, va a terminar siendo una demencia, lo que no sabemos es cuándo. Entonces es un grupo magnífico para trabajar estimulación cognitiva, un grupo magnífico para enseñar recursos alternativos. Es un grupo con el que hay que trabajar las agendas, los calendarios, en el que hay que utilizar refuerzos positivos. Porque si alguien con un problema de memoria se nos deprime, os garantizo que el rendimiento cognitivo hace así, y le hemos echado al cerebro lo que no tenía. Y cuando analizamos todas esas fases de la enfermedad, que por cierto, ¿saben cuándo empieza la enfermedad de Alzheimer? Si yo llego ahora mismo bastante despejado a la consulta y ustedes me dicen, este tiene Alzheimer porque me ha fallado en no sé qué prueba, me ha fallado en no sé qué otra, este va a tener Alzheimer. Y yo empecé con síntomas ayer. ¿Saben ustedes cuándo empezó la enfermedad? Hace al menos 15 años. Por eso decía antes que 1 de cada 4 de los que estamos aquí estamos ya apuntados. Eso es estadística. Eso es estadística. Bien, bueno, bromas aparte. Bueno, no, y sin bromas, también les digo otra cosa. Esto que estamos haciendo es prevenir la demencia. Estamos intentando por lo menos hacer estimulación cognitiva para un par de cabecillas que han fallado un momento, por el sopor de la hora y por la marea alcalina. Bien. Pues mire, si analizamos en el tiempo lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, en al menos esos 15 años para que aparezcan los primeros síntomas, en al menos esos 2 años, 3 años que tardamos de media en diagnosticar la enfermedad, a veces al principio que es dificilísimo, dice uno que está haciendo eso todo el santo día, muy difícil, y sobre todo poner esa etiqueta. Pues un diagnóstico ligero, estamos condenando a alguien. Lo vamos a asumir en una despersonalización, vamos a empezar todos a tomar decisiones por él, muy mal, porque la gente con Alzheimer, hasta etatitas leves, moderadas, pueden tomar decisiones perfectamente. Bien, pues en esas fases hay cosas que van a estar muy precozmente alteradas.
Incluso hay algunas, como estas que pueden ver aquí, como es el beta-amiloide, ese que les comentaba antes, ¿verdad? Esa proteína que se descubrió que está dentro de las placas. Pues el beta-amiloide lo podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo de gente a la que le falta 8, 10, 12 años para empezar a tener problemas de memoria, y a la que le falta casi 12 o 14 o 15 para ser diagnosticada. ¿Sí? Y además de ese amiloide que hay en el líquido cefalorraquídeo, también va a haber amiloide en la estructura cerebral. Se hemos dicho que forma las placas las vemos a partir de un determinado momento, pero están formándose. Luego, si somos capaces de utilizar técnicas de imagen para poder ver el amiloide en el cerebro, podremos hacer ¿qué? Un diagnóstico muy precoz. ¿Para qué? Para empezar a intentar paliar los efectos de la enfermedad. ¿Qué pasa por esas fases? Enfermedad silente, más de 10 años de media en los estudios. Primera fase degenerativa, en la que aparecen las primeras manifestaciones clínicas, pero todavía se conserva la capacidad de autonomía. Luego todavía no podríamos hablar de demencia. Seguido de una fase, este sería el primer síndrome clínico, en la que esos pequeñísimos fallos empiezan a ser manifiestos, la persona los detecta y el entorno los detecta, y hablamos de eso que les decía antes, del constructo del deterioro cognitivo leve, o hasta que los procesos degenerativos y los procesos vasculares en el cerebro son muy importantes y aparece el cuadro demencial, aparece el segundo síndrome clínico, que aquí ya es una demencia en esas fases que todo el mundo conoce. Con ese abigarramiento, además de síntomas de la esfera psiquiátrica pura, como son los trastornos psicológicos y los conductuales, desde la ansiedad, fíjense que pronto aparece el aislamiento social, 3, 4 años antes del momento del diagnóstico. Aquí diagnosticamos, pero aquí tenemos ya pistas, esas depresiones que aparecen de nuevo en gente mayor, sin antecedentes. No digo sin motivo, digo sin antecedentes. Las depresiones en gente mayor hay que seguirlas pegaditos, cuando han aparecido de nuevo, cuando no es un episodio recurrente, porque esto es un factor de alerta y de alarma importantísima para la enfermedad de Alzheimer. Bien, aquí tengo el disgusto de presentarles al beta-amiloide y a otro amigo, la proteína tau, que es la que forma las neurofibrillas, y estas son las placas. Esto es una placa en mitad de un cerebro y miren el destrozo que está haciendo separando neuronas. Las neuronas son células concebidas para estar en íntimo contacto, para trabajar en red, para pasarse la información de una a otra. Y esto interrumpe, esto hace cortocircuitos ahí. Y una reflexión. Estamos echando la culpa al amiloide de todo lo que pasa en el mundo. Si nos hemos equivocado, y si lo que estamos viendo no es el origen, no es la causa, sino la consecuencia. Porque hay fármacos que quitan el amiloide del medio. No mejora la enfermedad de Alzheimer. A ver si lo que estamos viendo es el final de la historia y se nos ha olvidado quién está escribiendo el guión. No, eso no me lo planteo yo, pues lo plantea gente que sabe muchísimo más de esto que uno, ¿no? Pero hay muchas teorías que nos están diciendo que lo estamos jugando todo aquí y que hay otras muchas cosas ahí que tienen que ver. Al principio solo se trabajaba en el amiloide en investigación, ahora se trabaja en la proteína tau, pero se están trabajando en muchos más elementos para evitar que ocurra eso, que aparezcan fases asintomáticas, que ese amiloide que está ahí se conglomere con los procesos neurodegenerativos y que terminemos en una demencia. Y lógicamente, si pensamos que puede haber algo más que el amiloide, tendremos que abrir el espectro e investigar sobre más cosas. Porque miren, habitualmente, cuando vemos al paciente, lo estamos viendo con un estado cerebral que se parece a una casa derruida por una luminosis. Y lo que debiéramos procurar es verlo aquí, porque aquí hay muchas posibilidades de apuntalar al edificio y evitar que ocurra esto. Y esto es lo que llega a la consulta. Cuando el cerebro está así es cuando nos damos cuenta
pero posiblemente lleva años emitiendo señales de alerta. Y para eso, y pensando solo al principio en personas que tengan un especial riesgo, ¿y quiénes son aquellos que tienen un especial riesgo? Pues los descendientes directos de enfermos de Alzheimer, sobre todo si el Alzheimer apareció en sus antecesores en edades muy tempranas. Serían personas de un altísimo riesgo. Bien, pues se hacen biomarcadores para intentar detectar muy precozmente lo que ocurre. Bien con la imagen, podemos medir la resonancia, el volumen del hipocampo, que es la zona donde sabemos, en la corteza del hipocampo, es la zona donde sabemos que se empieza a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, viendo cómo es el metabolismo del cerebro, mediante los PIP, el PET, es un estudio que mide el metabolismo del cerebro, y cuando le añadimos un líquido especial, le añadimos un contraste especial, que es la sustancia de Pittsburgh, hacemos un PET-PIP, o bien cuando hacemos una prueba de flujo cerebral, hacemos una arteriografía del cerebro, hacemos una resonancia y vemos cómo difunde la sangre, o hacemos un SPECT, que es un estudio de flujo y difusión del flujo en el cerebro, y nos puede ir cantando en qué zonas del cerebro está faltando metabolismo, en qué zonas del cerebro la glucosa no está siendo bien difundida, y como sabemos en qué zonas del cerebro empiezan unas demencias, las frontotemporales, otras las de Alzheimer, que son temporoparietales, en función de qué zona del cerebro vemos que está empezando a fallar, podemos sospechar qué va a ocurrir después. O bien analizando el líquido cefalorraquídeo, todas esas proteínas que les he ido comentando antes y algunas otras más que se están incorporando. Pero fíjense que es que hablamos de meter a la gente en la resonancia, hablamos de pincharle la espalda, hablamos de meterles un contraste. ¿No habrá nada más sencillo? Bien, se están empezando a detectar biomarcadores en plasma, haciendo un análisis como si fuéramos a mirar el colesterol, solo que en vez del colesterol vamos a mirar el amiloide. Otras opciones incruentas, hacer electroencefalogramas, una prueba totalmente incruenta, le ponemos los chuponcitos y sabemos que la gente que va a hacer una demencia tiene una estructura especial en sus ondas eléctricas. También podemos hacer estudios genéticos en aquellas personas que tienen esos antecedentes directos y que tienen una preocupación especial. Pero desde el punto de vista de la neuropsicología, también hay exploraciones neuropsicológicas que con mucha finura, tanto como una prueba de imagen en manos expertas, nos van a poder decir hacia dónde puede tirar ese cerebro. Y todavía más fácil, ya se ha desarrollado. Se desarrolló en España un test de saliva. Vamos a poner saliva y vamos a ver si hay beta-amiloide en la saliva. Bien, para validar un test de esto hacen falta miles de muestras, y en esa fase se está. Y también otra que también se nos olvida muchas veces, la donación de cerebros de aquellas personas enfermas o sanas. Hay una donación de cerebro, cortesía de una compañera, del doctor Monjir, de la semana pasada, de una señora con 96 años, a la que se le pidió a la familia que por favor donara el cerebro porque tenía una cognición perfecta, exageradamente perfecta. Yo tuve el placer de conocer a la paciente y podía saber de música clásica más que el que hace los programas en Radio 5. Y fíjense, a pesar de que cuando se hace un estudio biópsico del cerebro, estos son metástasis de un cáncer. Y tiene el cerebro invadido de metástasis de un cáncer. A pesar de eso, una cognición perfecta. ¿Y dónde vamos? Bueno, pues vamos a buscar algo que enlentezca la evolución de la enfermedad, vamos a buscar algo que detenga la progresión de la enfermedad y vamos a buscar algo que haga que no aparezca la enfermedad. Y para eso, pues tendremos que ir sobre esas dianas que hemos comentado, el amiloide, la proteína tau, los fenómenos vasculares. Ojo, que hablamos de hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, no hablamos de cosas tan complejas, ¿verdad? Hay una parte del envejecimiento que nosotros podemos controlar y una que depende de la genética. De la genética depende el 30% del envejecimiento. El 70% de cómo envejecemos es ambiente. Son factores de riesgo que podemos modificar nosotros con buenos hábitos. Estas son todas las líneas de investigación que hay ahora mismo en fármacos. Esperemos que alguno sirva, ¿verdad? Todas estas. Y esta es la fase en la que están. Fase 4, en el mercado los que conocemos.
donepezilo, ribastimina, galantamina y memantina. En fase 3 probándose, de aquí se ha caído el Vapizumab, que era la vacuna, que se cayó el año pasado, y el resto están probándose. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cuando están autorizadas para el tratamiento. Y probándose de forma muy curiosa y con cosas muy curiosas, probando concentrados de plaquetas a través de la vía endonasal. Es mucho más fácil llegar al cerebro a través de la nariz que a través del sistema circulatorio, porque hay una cosa que se llama barrera hematoencefálica que no deja pasar todas las sustancias. Incluso con implantes de células madres se están haciendo ensayos con técnicas neuroquirúrgicas no invasivas. Se está probando aminoácidos o sustancias como la leptina, se está probando la hormona de crecimiento, se están probando factores de desarrollo neurogénico. Hay ahora mismo muchísimas líneas abiertas. Pero sigue siendo verdad todo lo que describió Alois Alzheimer. Ven que siguen las placas, ven que siguen los orillos. Y sigue siendo verdad lo que describió este señor, paisano nuestro, don Santiago Ramón y Cajal. Habló de la glía y que todo el mundo pensó, cuando se le dio el premio Nobel, que eso de la glía era el armazón. Bueno, la glía sirve para que las neuronas no se caigan. No. La glía sirve para conectar las neuronas. La glía sirve para controlar muchos procesos. Eso lo sabemos hoy. Y posiblemente parte de la investigación futura en la enfermedad de Alzheimer, junto a todo lo otro que hemos oído, va a ir relacionado con la glía. Incluso alguna cosa curiosa. Esto lo publicaba en National Geographic la semana pasada. He hecho experimento con ratones. Se les pone un teléfono móvil, ratones predeterminados, esos que les comentaba que en 1994 se crea un tipo de ratón en el que se desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Bien, pues los ratones que están predeterminados genéticamente a tener Alzheimer de forma muy precoz, cuando les ponen el teléfono móvil, enlentecen la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Yo no sé cómo le han puesto el teléfono al ratón, no me lo pregunte, porque el titular de la noticia es ese. Y les decía al principio que alguna sorpresa de cosas sencillas y baratas. ¿Saben lo que más limpia la amiloide del cerebro? Dormir más de 7 horas. Yo creo que algunas personas del auditorio lo sabían y han ido cogiendo a cuenta un ratito ya esta tarde. Bien. Y para no cansarles, lo último que les cuento, no lo último que se ha descubierto. Hasta ahora sabíamos que cuando uno, como dice el profesor Miquel Caratayud, un paisano nuestro, alicantino, cuando uno mandaba una mosca al espacio, y ustedes dicen, ¿por qué mandan una mosca al espacio? Bien, a ver cómo se envejece en un ambiente atmosférico distinto. Y cuando se mandaba una mosca al espacio, que se mandaba siempre que es la Drosophila megalobaster, la mosca de la fruta, la que está en el frutero cuando lleva la manzana 3 días allí. Bien, esa mosquita se enviaba al espacio porque tiene un ciclo vital muy corto, vive 21 días. Entonces es muy fácil de estudiar el envejecimiento. Claro, si pone una mosca que va a vivir 250 años, te faltan investigadores. Bien. Pues se vio que esta mosca, cuando estaba en órbita, aceleraba el envejecimiento. Entonces, hoy cuidado con los astronautas porque van a envejecer más. Hasta que llega un grupo americano, y el año pasado, en febrero de 2014, se le ocurre, en vez de mandar a la mosca, que ya estaba muy lista, mandar al gusano. Y mandan a este gusano de nombre casi impronunciable, incluso para los que hemos dado clase de microbiología, Caenorhabditis elegans. Lo de elegans será por el porte distinguido. Bien, y descubren una cosa. Es que esto, yo lo cuento de broma, pero es muy serio. Es muy serio para otra cosa que ustedes ven todos los días en las personas a las que atienden, que es la debilidad muscular, es la sarcopenia, es la fragilidad. Cuando mandan al gusano para arriba, el gusano viene con más músculo del que ha subido, con más metabolismo muscular del que ha subido, y como si no hubiera corrido mucho el tiempo por él. Lo mandan a Marte. Posiblemente eso ha hecho que esta agencia haya empezado a vender esos viajes a Marte,
y que a fecha de hoy hay más de 10.000 personas. Entrad en la página web, intentad apuntaros. Dice que soy el 22.456. Como ponerte el Botox en el espacio. Bien. Y para terminar, decía al principio que no me parecía justo no acordarme de la gente que estudió la enfermedad de Alzheimer antes que fuese enfermedad de Alzheimer, que estudió la enfermedad de Alzheimer sin saber que aquello iba a acabar siendo la enfermedad de Alzheimer, y tampoco sería justo que ignoráramos a la gente que ha cuidado antes de nosotros, ¿verdad? Y en el cuidado de la enfermedad mental siempre han estado a la cabeza las instituciones religiosas, desde el Concilio de Nicea. Cuando ya se empieza a hablar de los nosocomios, las instituciones puramente psiquiátricas, desde que los basilios, a pesar de los problemas internos que tenían los basilios, que había varias tendencias dentro de la orden religiosa, empiezan a hablar de los gerocomios como sitio para atender a gente mayor con problemas mentales. Desde que el Concilio de Mayenza, pues fijaos, 900 años después, da encargo a las instituciones religiosas para que atiendan a las personas con problemas mentales, hasta que se crean en España los primeros hospitales asilos, que eran gremiales, en Barcelona el de los carpinteros, en Valencia el de los curtidores, etc. Y hasta que irrumpen las órdenes religiosas, haciéndose cargo en solitario, al principio en solitario, del cuidado de personas mayores con problemas de salud mental. Empieza la orden de San Juan de Dios, sigue la orden de esta casa, los Camilos, siguiendo la vida y el ejemplo de San Camilo de Lelis, y han ido y siguen acompañando en el tiempo, a pesar de que ha habido vaivenes en la historia, en los que ha habido más participación de otras personas, de otro tipo de grupos de personas, o ha habido menos. Pero por lo menos un reconocimiento a aquella gente que siempre, desde el principio, ha estado entregada y consagrada. Y por último, decirles que esto de cuidar a gente mayor no es cosa de ayer, ni de anteayer, ni de hace 2 milenios. ¿Saben de cuándo está datado el primer cuidado de una persona mayor? De ahí, hace 500.000 años. En Atapuerca se descubren restos humanos de personas en una sociedad nómada, no sale el Homo de Heidelberg, el Homo heidelbergiensis, que si no hubiera sido por el cuidado que recibía de la gente de su grupo social, sus problemas habían sido sus problemas para moverse, para huir del peligro, o para que el peligro venga a ti en forma de guiso, hubieran estado resueltos. Así que simplemente dejarles eso, y con esta preciosa imagen de una neurona conectándose, comunicándose con otra, y allá abajo con otra, pues intentar que cada día mejoremos nuestro cuidado, lo sigamos haciendo con y para las personas mayores, nunca sin las personas mayores, que tengan en cuenta que todo lo que hacemos cada día, por pequeño que nos parezca, es esencial. Gracias. Silencio, blanco el ruido de tus zuecos por el pasillo, blanco el motivo, oscura tu intención si me miras así, blanco, 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 blanco el cielo de mi firmamento, blanco, 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 no se diga 33, blanco, 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 blanco por fuera, negro por dentro, blanco.